Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente al doctor Arturo Santa Cruz. Él es director del Centro de Estudios de América del Norte y le agradecemos que nos tome esta llamada pues para tener más elementos de información y de análisis de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con esta campaña presidencial, especialmente el giro o el fortalecimiento, por decirlo de alguna manera, de la candidatura del candidato republicano Donald Trump después del atentado que presumiblemente ocurrió contra su vida el pasado sábado. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Te agradecemos mucho, Arturo, que aceptes conversar con nosotros. Pues haznos un resumen, cómo estamos llegando ya al séptimo mes, en plena Convención Nacional Republicana, cómo se están desarrollando las campañas en Estados Unidos. Pues estamos llegando de una pésima manera, pésima, digamos, para los intereses de México en particular, pero también yo diría de Estados Unidos y del mundo en general. Y digo que es una pésima manera porque las campañas se están moviendo en direcciones divergentes. Por una parte, la campaña republicana, como ya decías, se está fortaleciendo y la demócrata se está debilitando. Uh-huh. Por lo que todo parece indicar hasta ahorita, en este momento, que la candidatura republicana encabezada por Donald Trump sería la vencedora, y pues esto es lo que llevaría las consecuencias negativas para los tres ámbitos que ya mencioné: México, Estados Unidos y el mundo en general. ¿Por qué es una mala noticia para México? ¿Cómo están llegándose a, digamos, en este contexto de fortalecimiento? Es decir, por la lectura que me dices, el triunfo de Trump sería una pésima noticia para México. ¿Por qué razón? Bueno, esto lo hemos visto desde que anunció la búsqueda a la candidatura en 2015, en su primera, lo que sería después su primera elección, cuando hizo su candidatura bajando por las escaleras eléctricas y se refirió a los mexicanos que llegaban a Estados Unidos como criminales y violadores. Pues ahí está un indicio, ¿verdad? Porque ahí no toma el poder. Ya en el poder vimos cómo se comportó con respecto a nuestro país, amenazando con los aranceles, forzando al gobierno de entonces a mandar el ejército a la frontera, y que lo mismo que ha hecho el gobierno actual, doblando sus intereses y básicamente chantajeando a México en lo que le conviene. Y para Estados Unidos, ¿cuál sería como el riesgo para esta sociedad, Arturo? Bueno, si quieren volver a Estados Unidos a inicios del siglo XX prácticamente, ¿verdad? O sea, son unas cuestiones completamente conservadoras tanto en derechos civiles, en derechos sociales, en cuestiones fiscales, en lo que se te ocurra, prácticamente van en reversa, digamos, con respecto a lo que se habían logrado últimamente. Por ejemplo, derechos para minorías raciales, para derechos de mujeres, el derecho al aborto, por ejemplo, el derecho al voto. Todo eso, exactamente. Uh-huh. Que lo estamos viendo refrendado desde esa agenda conservadora, extremadamente conservadora. En la política lo estamos viendo reflejado también en el Poder Judicial, en la Suprema Corte en particular. Arturo, en este contexto hay voces, ya van más de 19 legisladores del Partido Demócrata que le han pedido a John Biden, su presidente, que pues decline de ser el candidato y para buscar otra persona probablemente más competitiva, como podría ser la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Estás viendo posible que eso se dé en el Partido Demócrata? Yo creo que sí, y más que creo, claro que sí, pero también creo que sí, que es lo importante, porque ya el liderazgo principal del Partido Demócrata en funciones, incluso el expresidente Barack Obama, ex jefe, digamos, del actual presidente Joe Biden, parece que le están instando a que se haga a un lado. Entonces, ante esta presión creciente, esperemos que a final de cuentas impere el sentido común en Joe Biden y se haga a un lado. Arturo Santa Cruz, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería hacerte algunas preguntas, pero quiero partir de esta situación de Biden. ¿Tú crees que pueda ser este mismo fin de semana que anuncie que declina la candidatura? Lo pregunto porque ayer, curiosamente, ayer o antier, dio una entrevista donde dijo que la única manera en la que se renunciaría a la candidatura sería que por una situación médica, que los médicos, los doctores le dijeran no puede seguir. Y ayer justamente se anunció que tiene nuevamente COVID. ¿Podría ser este el contexto? Jesús, buenas tardes, un gusto hablarte.
La verdad lo dudo. Esta cuestión del COVID pues, es algo pasajero, además parece que los síntomas son muy leves, y él estaba haciendo referencia a un experimento, digamos, neurológico o de ese tipo, así okay. que él creo que no tiene nada de eso. Ya. Otra pregunta, Arturo, es sobre esta agenda conservadora que nos explicabas ahorita. ¿Tiene que ver con esto que ha estado conociéndose mucho últimamente del proyecto 2025-2025 elaborado por la Fundación Heritage Conservadora y que supuestamente es como la base, digamos, del proyecto de gobierno que se plantea en el gobierno de Trump, de parte, digamos, que está siendo tomado como libro de cabecera por muchos de sus asesores y cercanos? Sí, sin duda, aunque el candidato Trump se ha distanciado de este proyecto por las personas que están involucradas, el mismo que eran una serie de altos colaboradores de él en su administración, es claro que es la base pues, para el proyecto que encabezaría una segunda administración Trump. Trae esto, me parece como que ecos de lo que es el gobierno de Javier Milei en Argentina, entre otros aspectos, digamos, ahí se incluye lo que comentabas de las minorías, del aborto, pero también incluye el despido de miles de trabajadores del sector público, achicar, digamos, toda la parte gubernamental y darles, por cierto, superpoderes a todas las agencias anti-inmigración. Pero de alguna manera está inspirándose ese proyecto conservador en lo que sucede en la Argentina de Milei. No porque estén inspirando, son caminos paralelos, digamos, que se comparten. También podemos ver a lo que está sucediendo en Hungría, ¿no? Entonces, digamos, es un momento conservador global que cada lado tienen fundamentos similares. No necesariamente se estén poniendo de acuerdo o inspirando uno en el otro. Arturo Santa Cruz, en este contexto, nada más de la, digamos, de la condición de edad y de salud, de aptitud incluso mental de Joe Biden, de otro lado, varios demócratas defienden que ha sido una buena gestión, a pesar de que, digamos, de las críticas que se hace evidentemente desde Donald Trump y el Partido Republicano en términos, por ejemplo, de creación de empleos, entre otras cosas, incluso de programas sociales, aunque en términos de trato a los migrantes no hay mucha diferencia. Me parece que en este caso casi hay un consenso bipartidista. Pero ¿cómo estás viendo que está terminando la administración Biden? No, esto no cabe duda. O sea, ha sido una extraordinaria para lo que es la economía y la sociedad estadounidense, dejando de lado por un momento el trato a los migrantes, como ya mencionabas tú, pero que digamos para lo que son los intereses nacionales de Estados Unidos en términos de crimen, de la economía, de la inflación, etcétera, es una presidencia como no ha habido otra en casi 40 años. O sea, los resultados son impresionantes y de que es uno de los mejores presidentes que tiene Estados Unidos, no cabe duda. El punto es que no es un buen candidato en este momento. No, exactamente. Y en ese sentido, ¿cuáles pudieran ser las alternativas que pudiera tener el Partido Demócrata? Pues digamos que la alternativa por default sería su vicepresidenta Kamala Harris. Que por lo demás, además de ser la alternativa por default, porque es la vicepresidenta, es quien acompaña ahorita en la fórmula electoral que ya existe, está en las encuestas no solamente adelante del grupo Biden, sino adelante de Trump. Aparece adelante de Trump en las encuestas así también. Pues digo, una diferencia mínima de un punto, 2 puntos que están dentro del estadístico, pero ciertamente arriba de Biden contra Trump y definitivamente, por lo tanto, también arriba de Biden, digamos, en general. ¿Algún otro personaje? Leía en la prensa estadounidense una gobernadora, me parece que de Michigan, pues, evidentemente mucho más joven que Biden, que también pudiera ser alguna alternativa. Sí, hay una baraja de 5 o 6, varios gobernadores, sobre todo de diferentes estados, también está el de California, el secretario Buttigieg también, pero digamos quien tiene más porque de hecho ya es la candidata para ser vicepresidenta, la que causaría menos conflicto porque tiene más apoyos, incluso los tendría el propio presidente, que es su jefe ahora, pues Harris. Finalmente, Arturo Santa Cruz, en términos del saldo migratorio también, ¿cómo ha sido la política de de Joe Biden en estos casi 4 años de su gobierno, específicamente respecto a México?
Bueno, ha sido más dura de lo que esperaba, mucho más dura de lo que esperaba. Él había sido un enfoque de humanidad, etcétera. Inmediatamente empezó a distanciar de eso, en buena medida por las presiones, pero esto no quiere decir que sea comparable a la que tenía Trump. O sea, el encarcelamiento de niños, por ejemplo, que había, o encarcelamiento de niños que se dio en la administración Trump, o la separación de familias que también están hablando, o los rights, las búsquedas de personas ilegales en ciudades estadounidenses, que se dio de manera esporádica, pero no ha sucedido en nuestra administración. O sea, en términos comparativos, digamos, ha sido mucho más benévola que la de Trump, pero ciertamente ha sido mucho más dura de lo que él había prometido, y en general, pues ha sido dura hasta que... Bien. Arturo Santa Cruz, un par de preguntas últimas de mi parte, sobre todo en este aspecto de política internacional. En el caso de México, ya nos dabas algunas pistas de lo que pueda suceder, pero podríamos, si ganara Trump y con su vicepresidente J.D. Vance, que por cierto ha sido partidario de intervención militar estadounidense en territorio mexicano, supuestamente para combatir el narco, en una presidencia de Trump y Vance que se agravara la violencia incluso, ¿crees posible que pudieran llevar a cabo intervenciones militares, ataques militares acá en territorio mexicano? Pues mira, dado los trastornados que están estos tipos, tanto Trump como Vance, y dado que ya no queda como se andaba durante la primera administración de Trump, adultos en el cuarto, es decir, personas con cierto oficio en la política, sino todos están rodeados de personas parecidas a ellos, uno lo dudaría. Ahora, una última pregunta así en el plano internacional. Me llama la atención que los votantes republicanos y los pro-Trump lo plantean como un hombre que no quiere la guerra en el mundo, que a contrario de los demócratas quiere concentrarse en los problemas domésticos dentro de Estados Unidos. Y ciertamente los demócratas tienen un pésimo historial en cuanto a guerras e intervenciones en el mundo, pero pues durante Trump, por ejemplo, hubo tensiones con China muy fuertes, digamos. Con Irán también. Con Irán, y bueno, en el caso de Israel fue el que permitió poner la embajada gringa en Jerusalén, algo que, digamos, le dio más poder al gobierno de Netanyahu y de Israel. Digamos que es un poco hipócrita ese juego de que Trump es pacífico en el mundo. Sí, para que te fijas, todos esos ejemplos que señalaste, ninguno... Trump está más inscrito en una política jacksoniana, digamos, aislacionista, no que sea amante de la paz ni mucho menos, pero ciertamente tiende a concentrarse más en cuestiones internas, ¿sí? Lo que no le quita que siga una política exterior muy dura, como en los casos que mencionaste. Pero ciertamente él intentó salirse de Afganistán. Los adultos en el cuarto que lo rodeaban entonces les escribieron que no lo hiciera y lo terminó haciendo Joe Biden, pero ciertamente no hay ninguna guerra. Muy bien. Arturo Santa Cruz, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros, y si nos permites, pues la campaña entra en su fase más intensa, seguir teniendo contacto contigo más adelante sobre este tema. Sí. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, gracias. El doctor Arturo Santa Cruz, director del Centro de Estudios de América del Norte, de aquí del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues peligroso el panorama, tanto para los Estados Unidos, pero también se puede poner difícil para México y el mundo con este proyecto tan ultraconservador de Donald Trump. Que se nos venga más violencia acá en México también es uno de los riesgos. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este jueves.